difícil saber si los estornudos, los ojos llorosos, la congestión nasal. Yo empiezo con Ana, empiezo con Ana. Sí, tengo un infograma. Porque yo luego lo cojo y hice hoy. El sol es una fuente indispensable de vitamina D, pero exponerse demasiado puede dañar nuestra piel. ¿Cómo tenemos que protegerla ahora en primavera? ¿Y es verdad que tomar el sol ayuda a adelgazar? Tras el descanso de Semana Santa, ¿se ha subido ya a la báscula? ¿Ha ganado 1 o 2 kilos? Aprendemos cómo saber si es grasa acumulada o retención de líquidos. Si se nota hinchado, la culpa puede estar en la sal. Hoy le presentamos las variedades más modernas de sal, en líquido, en forma de pétalos o con especias. Las conoceremos mejor de la mano de una experta. Y para comer sin sal, una de picante. ¿Qué nos aportan la guindilla, la pimienta y el pimentón picante? ¿Tomarlo a diario puede causar problemas en nuestro estómago? No se pierdan los próximos 30 minutos. Comienza Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes típico del mes de abril, nubes y claros, gotas de lluvia, contrastes de temperatura y viento, que entre otras cosas mueve el polen. Claro, lo saben bien los alérgicos, pero para el resto es difícil entender si los estornudos, los ojos llorosos e incluso la congestión nasal son catarro o es alergia. Claro, es decir, los que somos alérgicos, en cuanto nos empiezan los síntomas decimos, bueno, ya está aquí el polen dándonos la lata. Pero es verdad que cada año puede aparecer síntomas de alergia en personas que nunca han sido alérgicas y no lo saben distinguir y pueden creer que es resfriado, pueden creer que es catarro. Como lo que vemos y lo que oímos se nos queda mejor, yo os lo voy a contar, pero además vamos a leerlo en el video wall. Vemos, fijaos, la diferencia entre el resfriado y la alergia. En cuanto a la nariz, a la mucosidad nasal, pues en el resfriado esa mucosidad sería espesa, incluso puede llegar a ser verde, y en cambio en la alergia es como una gotita, es un moco muy clarito. En cuanto a los estornudos, generalmente son ocasionales en el resfriado y en la alergia los médicos decimos que están en salvas. Es decir, ¿cuántas veces no hemos oído a alguien estornudar? 5, 6, 7 veces seguidas. Pues eso es muy típico de la alergia, más que del resfriado. En cuanto a los ojos, si tenemos picor, irritación, los tenemos rojos, eso es más típico de la alergia, y en cambio en el resfriado es como que nos pesan, pero no tienen por qué estar rojo y no tienen por qué tener lagrimeo. Y por último, la temperatura. La temperatura en el resfriado podemos tener febrícula, es decir, por encima de 37 y por debajo de 38, que si no sería fiebre, y en cambio en la alergia no tenemos por qué tener alteración de temperatura. Y como son cosas diferentes, pues nos lo tenemos que tratar de manera diferente, ¿verdad, Luis? Pues sí, claro, yo mira, me estaba preparando aquí, porque claro, al final, como tú dices, vamos a tirar de los pañuelos. Son mocos a todas horas, sea por rinitis, sea por un catarro o de antihistamínicos. Y efectivamente, el tratamiento, como bien dices, es diferente, hay que distinguirlo. El caso es que, como estamos en primavera, pues sea catarro, sea alergia, pues es bastante normal, porque es primavera. La sal es un alimento imprescindible para la salud. Existe un amplio abanico de variedades, pero ¿cómo es más aconsejable consumirlos? Hoy en Saber Vivir, la sal, siempre con moderación. Bueno, muchas personas han disfrutado estos días de Semana Santa de los primeros rayos del sol, porque en algunas provincias ha hecho más sol que en otras. Seguro que más de uno, más de dos han vuelto con la piel algo más morena. Pero ojo, hay que tener muchísima precaución con estos primeros rayos del sol, Luis. Pues sí, salen sin avisar y los que llevamos bastante piel al descubierto lo notamos enseguida, se nos pone la calva roja y efectivamente hay que protegerse porque estos primeros rayos del sol, como bien dices, oye, queman y estamos pensando que el sol de invierno no quema. Claro que quema. Sí, sobre todo si sales a la calle y hay mucho sol y no hay nubes, como que tenemos un poco más de cuidado. Pero ahora que está nublado, vemos las nubes, como que nos confiamos y nos olvidamos que el sol está arriba y aunque haya nubes, también llegan esos rayos abajo. Lo cierto es que nuestro cuerpo necesita sol porque es una fuente importante de vitamina D, pero atención, hay que tomarlo con mucha precaución, ya lo sabemos, pero siempre hay que recordarlo. En exceso puede provocar enfermedades tan graves como el cáncer de piel.
Estamos deseando que llegue, que broncee nuestra piel. En verano siempre tenemos a mano la protección solar, pero atentos también en días frescos y nublados como hoy. No se dejen engañar por las apariencias. La radiación solar incide en la piel causando envejecimiento, manchas y en casos extremos, cáncer. En España ha aumentado un 38% el número de casos de cáncer de piel en los últimos 4 años. ¿Cómo prevenir? Utilizando protección solar de forma continuada. Es lo que aconseja la Academia Española de Dermatología, especialmente en niños y en personas mayores. En esta época del año los expertos recomiendan como mínimo un factor de protección 30 para beneficiarnos del sol sin correr ningún peligro. Hablamos de las precauciones que debemos tomar a la hora de exponernos al sol. Nos acompaña Natalia Jiménez, dermatóloga en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenos días. Buenos días. Gracias por volver a Saber Vivir. El sol de momento no está apretando demasiado, ¿no? Estamos en el comienzo de la primavera, pero incluso con sol nublado hay que protegerse, ¿verdad? Efectivamente, un día nublado existe una creencia en la que pensamos que no nos vamos a quemar, pero son los días más peligrosos porque normalmente no tomamos precauciones y los rayos ultravioleta, sobre todo los B, nos pueden quemar también. De hecho, una forma de medir el daño que nos puede hacer el sol es el índice ultravioleta, que es un sistema de medición estándar, es decir, en todo el mundo se entienden los números que vamos a mirar y lo que nos indica es, bueno, pues qué intensidad tiene ese sol. Fijaos, vamos a ver la península. La verdad es que se ven mal los numeritos, pero vemos que, por ejemplo, en toda la zona norte, el índice ultravioleta a día de hoy está en 4 y además ese número está en amarillo. En el resto de la zona central, salvo el sur de España, tiene un 5 y ya de Ciudad Real hacia el sur tenemos un índice ultravioleta de 6, que vemos que está el naranja. ¿Y qué pasará en las Canarias, donde el sol luce, bueno, pues casi durante todo el año y más intenso? Pues que a día de hoy ya tienen un índice ultravioleta de 8 y de 9. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues como vemos hay un sistema de medición estándar que va por números y por colores y vemos que, por ejemplo, lo vamos a ver ahora en el video wall, el número 4 y el número 5 que estaría, bueno, pues en amarillo, eso significa que el riesgo de quemadura es medio, pero que si estamos 35 minutos sin protección en las horas centrales del día nos podríamos quemar. Con un índice ultravioleta de 6 o 7 ya es naranja, el riesgo es alto y necesitaríamos 25 minutos. Estamos hablando de un fototipo más o menos 3. Si tenemos un fototipo 1 o 2 tardaríamos menos en quemarnos y un fototipo 4 tardaríamos más. Y el índice 8-9, que está en Canarias, ya es muy alto y tan solo con 20 minutos de exposición sin crema solar nos quemaríamos. 20 minutos, eso no es nada, ¿eh? Sí. Incluso, como comentaba Ana, personas pelirrojas de fototipo 1 puede ser incluso antes de 20 minutos. Bueno, hemos visto que está muy claro la latitud, es decir, norte-sur, pero también la altitud, sí, porque en el fondo la atmósfera es una capa que nos protege y de manera que cuanto más subimos, a 1000 metros de altitud, por ejemplo, ya tenemos menos atmósfera que nos protege y a 2000 menos. O sea, es que subir a la montaña es más peligroso la radiación ultravioleta. Claro, implica mucha más probabilidad de quemadura. Por ejemplo, al esquiar hay que contar también con la nieve. La nieve ejerce un papel reflector. Los rayos de sol se reflejan en la nieve y nos pueden quemar más fácilmente, como ocurre en la arena, con la arena de la playa. Doctora, los dermatólogos insistís mucho en la T, ¿no? En esta zona, que es muy importante protegerla. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de proteger esa zona de los rayos solares? Esa zona está normalmente expuesta a diario a la exposición solar y, por lo tanto, por esa exposición tan crónica, tan mantenida, es muy posible que aparezcan tumores de piel como el melanoma, el vasocelular, y pues son zonas donde normalmente uno está muy limitado, ¿no? ¿Y qué protección, qué número deberíamos utilizar en esta zona tan delicada? En la zona facial 50 más, que es el estándar máximo de protección. Pues quienes sí que parece que toman todas estas precauciones y muchas más son las mujeres orientales, concretamente las japonesas. ¿Cómo se relacionan ellas con el sol para tener una piel supuestamente la mejor del mundo? Vamos a verlo.
Dicen de ellas que tienen la piel de porcelana, por algo la china es la más valorada del mundo y algo se les ha debido pegar a las asiáticas que ostentan el honor de ser las mujeres con la mejor piel del planeta, blanca, tersa, suave, un cutis impecable. En esto influye el clima, que es más húmedo, y la gastronomía, más rica en productos antioxidantes. Puede que sea cuestión de genética o cultural, o más bien una mezcla de ambas. Es tradición en Oriente evitar el sol, no exponerse en exceso. Seguro que reconocen esta imagen, el mítico parasol japonés o en su defecto tiran de paraguas. Para la cultura asiática estar bronceado no es atractivo, todo lo contrario, la palidez es sinónimo de belleza. Y otro factor, el envejecimiento de la piel. En esto orientales y occidentales se dan la mano. A pocas mujeres les gusta ver su rostro arrugado, pero las asiáticas también nos ganan. Por cultura les cuesta expresar los sentimientos, sus emociones. No suelen reír, no suelen fruncir el ceño para llorar, algo que su piel les agradece, mostrando menos líneas de expresión. Los signos gestuales en ellas no son tan marcados, caras aniñadas a las que cuesta asociarles una edad. Pues sí, ya hemos visto que las mujeres japonesas no se exponen tanto a los rayos del sol, pero Natalia, ¿podemos vivir sin tomar el sol? En países como España es prácticamente inevitable, pero sí que a día de hoy tenemos herramientas muy buenas como los filtros solares actuales que nos protegen muy bien, y luego no hay que olvidar la ropa. Prendas como sombreros, gafas de sol, porque a veces nos olvidamos de los ojos, también nos pueden ayudar a evitar los efectos nocivos que puede tener el sol. Doctora, muchísimas gracias, Natalia Jiménez, por habernos acompañado. Y hasta pronto. Gracias a vosotros. Hablábamos siempre de los efectos nocivos, pero es que también el sol es necesario. Siempre decimos, si falta vitamina D, pues es porque no tomamos el sol suficiente. Y de hecho, hay un estudio ahora muy recientito, publicado en la Universidad de Edmonton, en Alberta, del doctor Peter Light, que dice que tomar los rayos del sol de la mañana puede ayudar a adelgazar, porque activa los adipocitos y estas cosas. Lo comentaba con Ana, que estaba un poquito incrédula con esto de adelgazar, pero tienes que madrugar para que sean los rayos de la mañana los que te ayuden a adelgazar. No, sí, posiblemente tomar el sol nos ayude, entre otras cosas, por la vitamina D que tú decías, ¿no? Y hay otro estudio anterior de Chicago que decían que eso, que regula el ritmo, que incluso hace que las zonas expuestas al sol no se acumule la grasa. Pero yo creo que hay que explicar que no es milagroso. Es decir, tendremos que tener también un estilo de vida saludable, porque si solo tomamos el sol, pero nos olvidamos de la alimentación y del ejercicio, vamos a engordar seguro, aunque estemos negros como el carbón. Y a mí me encanta como periodista que vosotros como médicos os cuestionéis todas estas cosas, porque hay que ponerlo siempre todo en cuestión. A mí lo que me ha sorprendido muchísimo es algo que ha publicado el Instituto Europeo de la Obesidad. Atención, porque ha elaborado una lista de profesiones a las que considera como las que más engordan. Es lo que afirma el Instituto Europeo de la Obesidad. Cumplir con nuestras obligaciones laborales puede dificultar que mantengamos una alimentación equilibrada. Aquellos que trabajan en un espacio reducido son los que lo tienen más complicado. De hecho, es lo que más se ha tenido en cuenta al elaborar una lista de profesiones con riesgo de engordar. Los camioneros, cocineros, personal de seguridad y altos directivos son algunos de los que la encabezan por lo poco que se suelen mover durante su horario. En ella también se incluyen otros empleos por los que se suele dormir poco, ser propensos a fumar o trabajar bajo presión. Los expertos creen que hace falta un esfuerzo extra para combatir esta situación. Por eso hacen hincapié en mantener una dieta saludable de 5 comidas al día, evitar malos hábitos e intentar hacer ejercicio de forma regular. Nuestra doctora y nuestro doctor, Ana y Luis, no solo cuestionan todo lo que escuchan, sino que además dan ejemplo, porque saben que controlar el peso es una manera de tener una vida saludable. A ver, ¿cómo vamos de pesos? Yo me he dado la báscula mala, seguro. Yo estoy muy contenta con esta. Yo no digo nada. Yo estoy muy contenta con esta. Hombre, vamos a ver, el pesarse con ropa siempre, lógicamente, va a añadir kilos de más, sobre todo los zapatos. ¿Cómo? ¿10 kilos? No, Ay, 10 kilos de más, 10 kilos. depende. Pero hay zapatos que pesan 1 kilo y pico, o sea, que hay que ver, y efectivamente hay que pesarse siempre, a ser posible, con la misma ropa. Pero si estás estupendo, Luis. No, yo estoy genial como estoy, pero Claro. que la báscula no me gusta. No, pero es verdad que lo ideal sería, por ejemplo, pesarse uno en casa, en ropa interior, después de haber ido al servicio y siempre en las mismas condiciones. Estamos con calzado, con ropa, y ahora es verdad que después de Semana Santa la gente, canta el mea culpa porque suelen venir con algún kilo de más,
que no siempre es grasa, ¿eh? Es verdad que al alterar los ritmos, cogemos peso, pero no siempre es grasa. No siempre, y además hay mucha gente que dice, yo es que retengo líquido, que eso también es muy socorrido, decir, yo es que retengo líquido, ojo con el líquido, que a veces el líquido pesa mucho, ¿no? Es verdad que algunas personas retienen líquido y notan que si toman un diurético, pues oye, resulta que parece que pierden unos kilillos, pero ojo con el uso de diuréticos para adelgazar, porque no es la finalidad, ni mucho menos, no se adelgaza a base de orinar, no van por ahí los tips. Perderíamos agua, ¿no, grasa? Claro. Pues vamos a hablar de retención de líquidos porque es un problema para muchísimas mujeres. Vamos a conocer por qué se produce, qué provoca tantas molestias y de qué otras complicaciones nos puede estar avisando. La retención de líquidos es un trastorno muy frecuente que puede aparecer si abusamos de la sal. El exceso de sodio se acumula en los órganos y los tejidos e impide a los riñones filtrar la sangre y las toxinas adecuadamente. Como consecuencia, el abdomen se hincha. También pueden hincharse las piernas y las manos y notaremos que aumentamos de peso. Aunque la retención de líquidos es un trastorno muy habitual y sin mayor importancia, puede estarnos avisando de enfermedades renales, cardíacas o hepáticas, así que conviene consultar con el médico. Para ayudar a nuestros riñones a eliminar ese líquido de más, lo primero es controlar la cantidad de sal que añadimos a la comida. La sal es un alimento fundamental para la salud y la verdad es que cada vez en el mercado hay una variedad muchísimo más amplia. Hoy nos acompaña Queralt Doty. Muy buenos días. Buenos días. Es un responsable de comunicación de Fossil River, una empresa dedicada a la producción de sal. Decía yo que en el mercado hay toda una variedad. Vamos a ver qué nos has traído en el mostrador de Saber Vivir. Bueno, pues tenemos ¿Qué ejemplos tenemos? Sal con especies, sí, ¿no? Que la que yo destacaría más sobre todo es la de pimentón, para usar con pulpa a la gallega. Ajá. La básica, que es la blanca. Y bueno, y pasamos... Que tiene forma además de escama. Sí, que es muy agradable, ¿no? el... Cuando disfrutamos claro. de algo pero con esas escamitas. Es sal escamada, sí, que se retrae, bueno, se quita de las salinas del interior de Alicante, en Villena, y no tiene conexión alguna con mares ni océanos. Vale, nos fijamos en esta sal con especias, ¿cómo se utiliza en la comida? ¿Para qué sería bueno? No sé si se me ocurre, a lo mejor para un filete o para un pescado, no para eso de notar el crujiente de cada una de las escamas. Sí, lo bueno es que te da el toque crujiente que quizás un alimento no tiene, ¿no? Para carnes, ideal la blanca, bueno, platos típicos, pulpo a la gallega, pimentón... ¿Esta negra que lleva? ¿Para qué ser negra? Sí, lleva carbón vegetal. Bueno, para los gases. Para lo que quita los gases. Yo imagino que contribuirá también, aparte de salinizar adecuadamente la comida, te ayudará a digerirla sin tanto gas. Es decir, propiedades, podemos fijarnos en esta, que sería buena para la digestión, claro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También tenemos que saber que se tiene que usar para condimentar el plato. Una vez cocinado y emplatado, tú pones la sal y te da pues esa experiencia que se busca, ¿no? Eso es importante, Sí. es ya casi en el momento del emplatado. Vale, procedencia, sales del Himalaya. Sales Sí. del mundo, que la más conocida es la sal del Las dos Himalaya. más importantes son la sal de Himalaya rosa y negra. La rosa es muy conocida por su color rosado y la negra pues por tener ese sabor a huevo, digamos, que te proporciona este tipo de sal. ¿A huevo? Sí, a huevo duro. Bueno, y nos vamos a la sal líquida. Yo es la primera vez que lo veo. Sal líquida, oriental, light, con esencias, picante de ajo, trufada. Sí, tiene muchas variedades, hay infinitas, como podéis ver, variedades de sal. Y bueno, estas sales líquidas se pueden usar para platos más bien crudos como carpachos o ensaladas. ¿Pero y cómo se obtiene? ¿Cómo se hace líquida? Porque se recoge de las salinas. Ah, directamente. Sí, directamente Con de el las agua. salinas y se hace pues las variaciones. Tener unas concentraciones determinadas. Claro. Esta parece que está muy concentrada. Esto es, ¿qué es? ¿Una piedra de sal? ¿Una plancha de sal? Sí, esto es un bloque de sal del Himalaya que se usa para asar los alimentos. Aquí encima. Sí, se puede poner tanto en el horno como en un fogón o en la barbacoa y tú cocinas los alimentos, puede ser tanto en frío como en caliente. Y es muy fácil de limpiar, bueno. Es sumamente curioso, a mí me ha llamado mí sí. mucho la atención, Sí. porque hay muchos tipos de sal que la utilizamos para dar sabor a los platos, pero es que la sal tiene otras muchas funciones en nuestro organismo. Lo vamos a ver. La sal es imprescindible para la vida y cumple importantes funciones en nuestro organismo. Controla la cantidad de agua del cuerpo, nos mantiene hidratados y colabora en la transmisión de los impulsos nerviosos.
Debemos tomar sal, pero con moderación, ya que si nos pasamos puede dispararse nuestra tensión arterial y sufrir un infarto de miocardio o una hemorragia cerebral. También se ha relacionado el abuso de sal con enfermedades como la osteoporosis, los cálculos renales e incluso con algunos tipos de cáncer. Siempre andamos a vueltas con lo de la cantidad de sal. La OMS dice que estamos consumiendo de media de 9 a 12 gramos de sal al día por individuo y no recomienda más de 5. Ojo, ¿cuál es la cantidad más adecuada cuando se trata de sales, por ejemplo, estas que están así con especias, por ejemplo? Pues yo creo que una pizca de sal para condimentar bien el plato basta. ¿Cómo? Porque, bueno, además este tipo de sal, al ser proveniente de río, no sala tanto como la marina y potencia más el sabor de los alimentos. Claro, Luis, pero como estamos diciendo que hay que tomar como mucho 5 gramos de sal al día, seguro que hay gente que nos está viendo y le está diciendo a la mujer o al marido, ¿ves cómo no me echo tanto en el plato? Claro, pero esta es la sal que vemos que podemos echar en el plato. Pero mira, si venimos para acá, aquí tenemos un montón de alimentos que a priori, ¿vosotros creéis que un donus puede llevar sal? No parece. Bueno, pues No lleva, parece, pero es sí. decir, porque a 100 gramos lleva medio gramo de sal. Por ejemplo, la mostaza, que es una salsa, también lleva sal. sal la mostaza. Sí, o jamón york. ¿Quién nos ha comprado alguna vez jamón york porque es muy saludable? Bueno, pues el jamón york lleva casi 2 gramos de sal por cada 100 gramos. O los copos de maíz. Los copos de maíz del También desayuno llevan sal, también los copos de llevan maíz. sal. Entonces hay que tener en cuenta esa sal oculta porque nos contarían el contaje final de los 5 gramos de sal, no solo la que echamos en el plato. Bueno, y pensaba yo además que estas maravillosas sales son para usarlas también con mesura, porque si no arruinamos un plato y es una pena. Queralt Doty, muchísimas gracias por todas estas aportaciones. Gracias. Oye, yo me quedaba con eso de las sales que además tenían especias, ¿no? Y es que eso, otra manera de endulzar, o bueno, de aderezar los platos quitándose sal, es el picante. Es el picante porque el picante se utiliza mucho, yo lo utilizo así, y cuando uno utiliza mucho picante y come mucho picante se le pone la cara así, como no va a explicar Candela. Esta es la cara que se nos queda cuando tomamos guindilla o pimiento picante. Sudoración, lagrimeo, sensación de calor, es lo que nos provoca una molécula llamada capsaicina, un componente generado por la propia planta para protegerse de ser comida por los animales. Los mamíferos sufren una gran irritación digestiva al consumirla, por eso la evitan. Sin embargo, los humanos hemos ido más allá. Utilizamos picante para todo tipo de platos, incluso en crudo. Lo que no sabíamos hasta ahora es que la capsaicina tiene infinitas propiedades beneficiosas para el organismo. Bueno, además de la cara que se nos queda, vamos a conocer muchas otras cosas más del picante. Nos acompaña Inés Díaz Laviada, muy buenos días. Buenos días. Es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Bueno, la guindilla es un elemento muy picante, es muy nuestro, está cada vez más presente en nuestra mesa. ¿Aporta lo mismo que otros alimentos picantes? Bueno, aporta el contenido picante que tienen otros alimentos picantes que podemos conocer, como por ejemplo el ajo, el wasabi, la mostaza, pues es diferente. El compuesto, digamos, que produce el picor es diferente. En los otros 3 ejemplos que he puesto es muy parecido, son compuestos que tienen azufre en su estructura y en cambio los pimientos y la guindilla tienen un compuesto, como acabamos de oír en el vídeo, totalmente diferente, que es la capsaicina. Entonces, en el primer caso es más volátil, quiere decirse que la sensación de picor dura menos. Puede ser igual de intensa que en el caso de los pimientos, pero se pasa antes. En cambio, la capsaicina es más estable, más potente en su acción, por lo tanto, produce un efecto picante, digamos, que dura un poquito más. ¿Y este efecto se da de igual manera si es cruda o está encurtida? Bueno, depende, el picor al final depende del contenido en capsaicina que tenga el alimento. Entonces eso, aparte de las condiciones de cultivo, incluso de diferentes especies también que puede haber dentro de la familia de las solanáceas, pues también depende del tiempo que haya sido conservado, porque la capsaicina se forma a partir de otros compuestos que son capsaicinoides por reacciones metabólicas. Entonces, si nosotros tenemos el pimiento más tiempo, puede dar más ocasión de que se formen estos compuestos, por lo tanto, más contenido en capsaicina, por lo tanto, más picor. Claro, por eso vamos a hablar de los pimientos de Padrón. Además hay un dicho muy típico, los pimientos de Padrón unos pican y otros no. Y es verdad, porque pican o no pican en función de la cantidad de capsaicina que tengan. De hecho, el nombre científico del pimiento de Padrón se llama capsicum, por tanto ya nos están diciendo que tiene esa capsaicina, y se sabe que los que están expuestos a menos agua y a menos sol, como la capsaicina está
más concentrada son los que más pican. Por tanto, si tomamos un pimiento de Padrón que pique poco, estamos teniendo en cuenta que tiene menos capsaicina. Exactamente, tiene menos capsaicina, pero puede tener otros compuestos parecidos, se llaman capsaicinoides, por ejemplo, dihidrocapsaicina, es muy parecida en la estructura, pero no pica. Entonces, esos serían los dulces. Y los picantes son aquellos que ha dado tiempo a que se metabolice totalmente a capsaicina, pues los compuestos que tiene. Por tanto, el pimiento es el mismo, lo que pasa es que en función de la capsaicina pica más o menos. En el caso del pimentón, el pimentón sabemos que es un pimiento rojo que ha sido secado y ha sido molido y al final aparece el pimentón, pero es que hay pimentón dulce y pimentón picante. ¿Son diferentes pimientos o también depende un poco de lo expuesto que haya estado el sol y al agua? Claro, o sea, al final el picor depende del contenido en capsaicina de los alimentos, que se mide con una escala. Y sí que es verdad que algunas especies de pimientos se sabe que tienen más. El jalapeño, por ejemplo, es uno de los que más contenido en capsaicina tiene y otros menos, pero depende mucho de las condiciones de cultivo que han tenido en ese momento. Eso se mide con una escala, que es la escala de Scoville, que lo que hace es diluir hasta que desaparece la sensación de picor. Por lo tanto, cuanto más tienes que diluir, quiere decirse que más contenido en capsaicina tenía, por lo tanto, picaba más. Un número mayor significa más contenido en capsaicina. Y eso está publicado y están ordenados las distintas familias de los distintos géneros. A mí, Inés, me gusta mucho recordar que en consulta veo mucha gente, a veces longeva, nonagenaria, incluso centenaria, que han tirado mucho de guindillas, de picante. Yo siempre he pensado si el picante ayuda a la longevidad, a tener una vida más saludable. Yo digo que si no te ha matado a lo largo de la vida, que te la prolonga, ¿no? O sea, te ayuda a conservarla, ¿no? Bueno, hay que distinguir dos cosas. Sí que es verdad que hay algún estudio japonés que intenta demostrar un poco eso, que aumenta un poquito la esperanza de vida, pero son muy escasos y bueno, harían falta más estudios para realmente llegar a demostrar eso. Pero es que hay un fenómeno que es el fenómeno de adaptación. El organismo humano es muy complejo, muy completo, muy bonito y tiene grandes mecanismos de regulación y de adaptación. Y concretamente con el picante hay un mecanismo de adaptación que todos hemos podido experimentar. Uno toma un picante, te pica y luego a lo mejor para tener esa misma sensación tienes que tomar más porque te has ido adaptando, ya no te produce ese mismo picor. Entonces las personas que están acostumbradas probablemente hayan sufrido ese mecanismo de adaptación. Yo, fíjate, lo veo sobre todo en los gente que tiene el estómago delicado. Es verdad que tienes el estómago delicado y el picante excita la producción de ácido. Entonces, parece que me pone a rabiar el estómago y tal. Bueno, es decir, eso tiene efectos sobre el estómago. No digamos nada sobre las hemorroides, por ejemplo. La gente que tiene las hemorroides muy delicadas toma algo de picante y lo nota enseguida. Sí, eso está claro. O sea, la capsaicina está muy relacionada con estados de inflamación. De hecho, produce inflamación. Por supuesto, con el estómago produce irritación. Incluso podría ser desencadenante a largo plazo de cáncer de estómago. Y, por ejemplo, en el caso que yo conozco un poco más, que son las alteraciones de la próstata, pues está contraindicado en prostatitis, por ejemplo. O sea, todo lo que tenga que ver inflamación está contraindicado. Eso no quita para que, basándose en la estructura de la capsaicina, puesto que tiene un efecto en nuestro organismo, se puedan desarrollar fármacos que sirvan incluso como antitumorales o bueno, para diferentes aplicaciones. Bueno, pues en esa línea precisamente iba yo a comentar esta crema que tiene capsaicina. Ayer hablábamos con la boticaria García, tiene efecto analgésico, precisamente por este componente. Eso va un poco al hilo de lo que comentaba antes del mecanismo de adaptación y es un fenómeno muy curioso, porque la capsaicina en principio produce inflamación y produce dolor. Actúan las neuronas sensoriales, por lo tanto produce dolor, pero tiene un mecanismo de adaptación muy potente. Quiere decirse que después de ese dolor tenemos un periodo muy largo, lo que se llama desensibilización, en el cual ya los receptores del dolor no se pueden seguir excitando. Entonces, basándose en esa propiedad, digamos, secundaria, de efecto, podríamos decir, rebote de adaptación o de desensibilización, es con lo que se utilizan estas cremas. De hecho, cuando la gente las utiliza, primero siente un pequeño picor y después ya desaparece y viene el efecto analgésico. Bueno, lo que está claro es que los alimentos picantes nos pueden ayudar también a tener un peso correcto, porque está demostrado que si tomamos picante vamos a comer menos porque nos vamos a saciar antes. Pero desde luego no puede ser la clave para tener un peso adecuado solo tomar alimentos picantes, sino que tenemos que tener una alimentación equilibrada. Y para eso tenemos que estar informados. Por ello, los socios del Club Saludable, que reciben en su casa todos los meses la revista, siempre tienen una información muy práctica y útil para estar totalmente informados en cuanto a lo que comer. Quiero destacar el informe de este mes, de la revista de abril, que ya es nueva, donde nos dan los 10 caprichos
para, bueno, pues restar calorías, para que comamos de manera caprichosa, pero que estemos quitando calorías a nuestra dieta. Si además lo que quieres es perder peso, lo que te recomiendo es un servicio en exclusiva del Club Gente Saludable, que es la dieta a tu medida. Una dieta que ya han seguido más de 52.000 personas en España con éxito, pero que además ahora la han mejorado, porque la han hecho mucho más práctica y útil, porque te van a decir lo que tienes que tomar desde el desayuno a la cena y de lunes a domingo. Hoy estamos a martes, pues hoy recomendarían tomar, por ejemplo, vemos que hay faves con almejas y lomo con patatas porque nos dan la receta, pero además tienes el miércoles, el jueves y cuando llegues al martes siguiente tendrás otras recetas nuevas. Por tanto, si llamas ahora y solicitas la dieta a tu medida, te va a llegar con una útil tabla de calorías y además también puedes aprovechar la llamada para hacerte socio del Club Gente Saludable. ¿A dónde? Al 902 55 05 22 o también lo puedes hacer en la web en www.sabervivir.es. Gracias, Ana, que ya has conseguido que se nos abra el apetito. Y muchísimas gracias, Inés Díaz Laviada, por hablarnos de las desventajas y las ventajas del picante. Y sepan ustedes que lo que no tiene ninguna ventaja es dormir mal. Y parece ser que a las mujeres especialmente se nos pegan un poco más las sábanas. Vamos a saber por qué necesitamos dormir más que los hombres y después van a comprobar qué piensan de esto las amigas y conocidas. Nosotros le dejamos hasta mañana. Gracias por su atención. La razón puede estar en la estructura neuronal femenina, según las conclusiones de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Los neurocientíficos aseguran que la arquitectura cerebral de la mujer permite ciertas habilidades de comunicación y capacidad analítica e intuitiva. Tienen mejor memoria, están más preparadas para las multitareas y para crear soluciones en grupo. Por eso necesitan mayor descanso para rendir al día siguiente. Eso es lo que dicen los investigadores.